En el orfanato, la monja me señaló y dijo, «Estás sola». Entonces la puerta se abrió. Fue en el invierno de 1952. Un recuerdo grabado no en piedra, sino en el aire helado de aquel corredor sin fin. Un instante que partió mi vida en dos. La hermana superior a Inés, cuyo rostro era un mapa de venas finas y piedad severa, acababa de pronunciar mi sentencia. Sus palabras, un susurro afilado como el hielo, buscaban extinguir la última brasa de esperanza en mi pequeño pecho. Me aseguró que el mundo no tenía un lugar para mí, que ninguna familia vendría a buscarme jamás, que mi destino era ser un eco más en los pasillos de Santa Catalina de los Desamparados. Pero justo cuando la palabra «sola» quedó suspendida en el aire, cargada de su veneno, la pesada puerta de roble al final del pasillo, una puerta que siempre estaba cerrada con llave, comenzó a girar sobre sus goznes con un gemido largo y lastimero. No fue el viento, fue una respuesta, y en la oscuridad que se reveló más allá, supe que la hermana Inés estaba equivocada. No estaba sola. Algo o alguien había escuchado. La vida en el orfanato de Santa Catalina de los Desamparados estaba regida por el tañido de las campanas y el olor a cera de abeja y a sopa de col. Los días se medían en el tic-tac monótono del gran reloj de péndulo que presidía el vestíbulo, un sonido que era a la vez el latido del corazón de la casa y el martillo que remachaba cada segundo de nuestra infancia perdida. Recuerdo el frío de los suelos de piedra, un frío que se te subía por los pies descalzos y se anidaba en los huesos, sin importar cuántas capas de ropa raída llevaras puestas. El sol de la mañana entraba a través de los altos ventanales góticos, pero su luz parecía perder todo su calor al cruzar los cristales emplomados, dibujando patrones de luz y sombra que danzaban como fantasmas sobre las paredes desconchadas. Éramos 50 niños, un rebaño silencioso de almas pequeñas, aprendiendo a movernos sin hacer ruido, a existir sin ocupar espacio. Nuestras risas eran escasas, susurradas en los dormitorios por la noche, ahogadas bajo las sábanas ásperas por miedo a despertar la ira de las cuidadoras. La hermana Inés era la directora, una mujer alta y delgada como un ciprés, cuya sombra parecía siempre más larga y oscura de lo que debería. Su voz, aunque raramente se alzaba, tenía el poder de helar la sangre. Creía firmemente que la disciplina era la única forma de purgar el pecado del abandono con el que habíamos llegado al mundo. Para ella, no éramos niños, sino almas manchadas que debían ser limpiadas a través del rigor y la oración. Mis días transcurrían en una rutina inmutable. El despertar antes del alba, con el aire gélido del dormitorio arañando la garganta. Las oraciones en la capilla, donde el incienso se mezclaba con el olor a humedad y a piedra antigua. Las clases en las que aprendíamos a leer la Biblia y a escribir con una caligrafía temblorosa bajo la vigilante mirada de la hermana Matilde, cuyo puntero de madera a menudo encontraba el camino hacia nuestros nudillos. Las tardes se dedicaban a las tareas, fregar los suelos interminables, pulir la plata del altar hasta que nuestros rostros se reflejaran en ella como espectros distorsionados, o trabajar en el jardín, arrancando las malas hierbas que crecían con una tenacidad que envidiábamos. Era un mundo de silencios, de miradas bajas y de obediencia ciega. La única fuente de consuelo era la pequeña radio de galena que uno de los chicos mayores, Mateo, había construido en secreto. Por la noche nos acurrucábamos bajo una manta en el rincón más oscuro del dormitorio y escuchábamos las melodías lejanas de un mundo que nos estaba vedado, canciones de amor y de libertad que sonaban como cuentos de hadas. Esas noches el tic-tac del reloj parecía menos opresivo y el frío un poco más soportable. Sin embargo, había algo más en Santa Catalina, algo que no se podía nombrar pero que todos sentíamos. La casa misma parecía respirar. Los viejos muros de piedra susurraban historias en el viento que se colaba por las grietas. Las tablas del suelo gemían bajo el peso de pasos invisibles. A veces, en mitad de la noche, se oía el llanto ahogado de un niño proveniente de una habitación vacía, o el sonido de una canica rodando lentamente por el pasillo del piso superior. Los más pequeños decían que eran los fantasmas de los niños que habían muerto allí, de frío o de pena. Los mayores nos burlábamos de ellos, pero en el fondo todos teníamos miedo. El orfanato no era solo un edificio, era un mausoleo de infancias rotas, un lugar donde el eco de la tristeza era tan tangible como las paredes de piedra. Y pronto, muy pronto, descubriría que esa tristeza tenía una memoria y una voluntad propias. La primera vez que lo sentí de verdad fue una tarde de otoño. Estaba castigado como de costumbre por haber hecho una pregunta inoportuna en clase. Mi tarea era limpiar el viejo desván, un lugar prohibido y temido por todos. Estaba lleno de los restos de vidas pasadas, cunas rotas,
pupitres desvencijados y cajas polvorientas llenas de ropa y juguetes olvidados. El aire era denso, pesado con el olor a polvo y a tiempo detenido. Mientras barría, la luz del atardecer se filtraba por una única claraboya sucia, tiñendo el aire de un rojo sanguíneo. De repente sentí una corriente de aire helado en la nuca, tan fría que me hizo estremecer. Me di la vuelta, pero la puerta estaba cerrada y no había ventanas abiertas. El aire a mi alrededor se espesó, y por un instante pude ver mi propio aliento condensarse, como en el día más crudo del invierno. Fue entonces cuando la vi. En un rincón oscuro había una mecedora de madera. Estaba vacía, cubierta de telarañas, y sin embargo, se movía, lenta, rítmicamente, como si una madre invisible estuviera acunando a un bebé que ya no estaba. El crujido de la madera era el único sonido en el silencio sofocante. Me quedé paralizado, con el corazón martilleándome en el pecho. No había viento. No había ninguna explicación lógica. La silla se mecía sola en un gesto de consuelo eterno y desolador. Salí de allí corriendo, sin mirar atrás, con el sonido de la mecedora persiguiéndome por las escaleras. No se lo conté a nadie. ¿Quién me habría creído? Pero a partir de ese día supe que no estábamos solos. La casa nos observaba, y esa silla mecedora con su movimiento silencioso fue solo el primer aviso. Fue la primera vez que la casa me habló, un preludio silencioso a la conversación que estaba a punto de comenzar. El eco de ese crujido se quedaría conmigo, una promesa de que las sombras de ayer tenían mucho más que decir. La humillación que encendió la mecha de todo lo que vino después llegó, como suelen hacerlo las mayores crueldades, envuelta en un manto de falsa piedad. Era el día de visitas, un domingo al mes que para la mayoría de los niños era una tortura de esperanza y decepción. Familias adineradas venían a pasear por los pasillos, buscando un rostro angelical que añadir a su prole, como si eligieran un cachorro en una tienda. Nosotros nos alineábamos en el gran salón, con nuestras mejores ropas remendadas y una sonrisa ensayada en los labios. Yo siempre me quedaba al final de la fila, consciente de mi pelo demasiado oscuro, de mis ojos demasiado serios. Sabía que nadie me elegiría. Tenía 10 años y la marca del abandono se había grabado en mi rostro con demasiada profundidad. Ese día, una pareja elegante se detuvo frente a mí. La mujer, envuelta en un abrigo de piel, me miró con una mezcla de curiosidad y lástima. Su marido, un hombre corpulento con un bigote bien recortado, le susurró algo al oído. La mujer sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y me preguntó mi nombre. Por un instante estúpido y traicionero, mi corazón dio un vuelco. Pero entonces la hermana Inés se acercó, deslizándose como una serpiente entre nosotros. «No pierdan su tiempo con este», dijo. Su voz un silbido bajo y confidencial. «Es difícil». La palabra quedó flotando en el aire, cargada de un significado que yo no alcanzaba a comprender del todo, pero cuyo peso sentía aplastarme. La pareja me dirigió una última mirada, ahora teñida de desconfianza, y siguió su camino. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo las miradas de los otros niños clavadas en mi espalda. La humillación era un sabor amargo en mi boca. Más tarde, ese mismo día, la hermana Inés me llamó a su despacho. Era una habitación pequeña y austera, dominada por un enorme crucifijo de madera oscura que colgaba en la pared detrás de su escritorio. El único otro adorno era un retrato de la fundadora del orfanato, una mujer de rostro severo cuyos ojos parecían seguirte por toda la habitación. El aire olía a papel viejo y a la lavanda que la hermana Inés usaba para perfumar sus cajones. Me hizo quedarme de pie frente a su escritorio mientras ella terminaba de escribir algo en un libro de contabilidad. El único sonido era el raspar de su pluma sobre el papel y el tic-tac del reloj de su escritorio. Un sonido mucho más rápido y nervioso que el del gran reloj del vestíbulo. Finalmente levantó la vista. Sus ojos, pequeños y grises como 2 trozos de granito, se clavaron en los míos. «¿Sabes por qué te he llamado?», preguntó. Negué con la cabeza, aunque lo sospechaba. «He sido informada de tu comportamiento en el desván», dijo haciendo una pausa. «Y de tus preguntas impertinentes en clase, y de tu actitud general de desafío». Hizo una pausa, dejando que sus acusaciones se asentaran en el silencio. «Debes entender, niño, que este es un lugar de orden, un lugar de Dios, y tu presencia aquí es una alteración de ese orden». Me miró fijamente, y fue entonces cuando pronunció las palabras que se convertirían en la llave que abriría la puerta a lo desconocido. «Eres una causa perdida. Nadie te quiere. Nadie vendrá a por ti. Estás completamente solo en este mundo». Lo dijo sin ira,
con una calma fría y calculada que era mucho peor. Era una declaración de hechos, una sentencia final. Tu única esperanza, continuó, es rezar para que Dios, en su infinita misericordia, te perdone por la carga que eres para nosotros. En ese momento, el mundo se encogió hasta reducirse a esa habitación, a su voz, a la certeza aplastante de mi propia soledad. Sentí un vacío inmenso abrirse en mi interior, un abismo tan profundo que amenazaba con tragarme. Y fue justo entonces, en el punto más bajo de mi desesperación, cuando ocurrió. La pesada puerta de roble de su despacho, que yo mismo había cerrado al entrar, comenzó a abrirse. No hubo ningún sonido, ningún crujido. Simplemente el pomo de latón giró lentamente, como si una mano invisible lo estuviera accionando desde el otro lado. La puerta se abrió unos centímetros, revelando solo la oscuridad del pasillo. La hermana Inés se quedó sin aliento. Por primera vez desde que la conocía, vi una fisura en su máscara de impasibilidad. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la puerta entreabierta. Yo también miraba, pero mi miedo estaba mezclado con algo más. Una extraña sensación de validación. Como si alguien o algo hubiera escuchado su cruel veredicto y hubiera decidido intervenir. Como si el propio edificio estuviera diciendo, no está solo. La hermana Inés se recuperó rápidamente. Se levantó, caminó con paso rápido hacia la puerta y la cerró de un portazo. Luego se volvió hacia mí, con el rostro pálido y los labios apretados en una línea fina. El viento, dijo, aunque ambos sabíamos que no había la más mínima corriente de aire. Ahora vete y reza. Reza mucho. Salí de su despacho con el corazón latiendo desbocado, pero ya no era solo por miedo, era por una extraña y terrible esperanza. La puerta se había abierto, y aunque no sabía qué había al otro lado, sabía que ya no estaba enfrentando la oscuridad en soledad. La casa me había respondido, y la conversación no había hecho más que empezar. Los días que siguieron a ese incidente estuvieron cargados de una tensión palpable. La hermana Inés me evitaba, pero sentía su mirada sobre mí constantemente, una mirada cargada de una nueva emoción que no podía descifrar. ¿Era miedo? ¿O era rabia? Yo, por mi parte, empecé a prestar más atención a los susurros de la casa. Me di cuenta de que no eran solo ruidos aleatorios. Parecían tener un propósito. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido familiar, el suave crujido de la mecedora en el desván. Pero esta vez sonaba diferente, más insistente, como si me estuviera llamando. Impulsado por una curiosidad que era más fuerte que mi miedo, me levanté de la cama y subí sigilosamente las escaleras. La puerta del desván, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta, justo como la puerta del despacho de la hermana Inés. Entré en la oscuridad polvorienta y allí estaba la mecedora, moviéndose en el centro de la habitación. Pero esta vez no estaba vacía. En el asiento había un pequeño objeto que brillaba débilmente a la luz de la luna, que se filtraba por la claraboya. Me acerqué con cautela. Era un pequeño medallón de plata, deslustrado por el tiempo. Lo abrí. En un lado había un espacio para una pequeña fotografía, ahora vacío. En el otro había una inscripción grabada con una letra elegante y fina. Decía: para mi pequeña Luz, siempre juntas. Llevé el medallón conmigo, escondido en mi bolsillo, sintiendo su frío metal contra mi piel. Era un ancla, una prueba tangible de que mi soledad no era absoluta. Alguien en algún momento me había querido. Alguien me había llamado Luz. Y por alguna razón, la casa quería que lo supiera. Los susurros se hicieron más claros, los pasos invisibles más audaces. Ya no eran solo ruidos de fondo. Eran mensajes. Un libro de registros de la biblioteca se abrió solo en una página que listaba los nombres de los niños que habían pasado por el orfanato en la década de 1920. Entre ellos encontré un nombre que hizo que mi corazón se detuviera: Lucía. Y al lado, entre paréntesis, una nota: trasladada. No adoptada. No fallecida. Trasladada. La casa me estaba dando las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Y cada pieza me acercaba más a una verdad que la hermana Inés había intentado enterrar bajo capas de crueldad y silencio. El miedo seguía ahí, un compañero constante en las sombras de Santa Catalina. Pero ahora tenía un propósito. Estaba siguiendo un rastro de migas de pan fantasmales, guiado por los ecos de un amor olvidado. Y sabía que al final del camino no solo encontraría respuestas, sino también una forma de justicia. La casa estaba de mi lado, y su respuesta final aún estaba por llegar. Empecé a pasar más tiempo en la biblioteca.
un lugar que antes evitaba por su silencio opresivo. Ahora ese silencio me parecía lleno de posibilidades. Los libros, con sus lomos de cuero agrietado y sus páginas amarillentas, parecían contener no solo historias de santos y mártires, sino también los secretos de las almas que habían habitado esos muros antes que yo. Fue allí, en la sección más polvorienta y olvidada, donde la casa me ofreció la siguiente pista. Estaba buscando cualquier cosa, cualquier mención de Lucía o del medallón. Pasaba los dedos por los lomos de los libros, esperando una señal, una especie de impulso. Y entonces mi mano se detuvo sobre un volumen encuadernado en cuero rojo oscuro, sin título en el lomo. No era un libro impreso, era un diario. Lo abrí con manos temblorosas. La caligrafía era elegante, pero las palabras estaban llenas de angustia. Era el diario de una de las antiguas cuidadoras, una mujer llamada Hermana Clara, que había trabajado en el orfanato 30 años antes. Al principio sus anotaciones eran rutinarias. Listas de tareas, observaciones sobre los niños, reflexiones sobre su fe. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Empezaba a hablar de una niña en particular, una niña llamada Lucía. Lucía tiene una luz propia, escribió la hermana Clara. Pero la hermana Inés parece decidida a apagarla. La castiga por las cosas más insignificantes, la aísla de los otros niños. Dice que es por su propio bien para curar su espíritu rebelde. Pero yo veo algo más en sus ojos. Veo envidia. Mi corazón latía con fuerza mientras leía. La hermana Clara describía cómo la salud de Lucía empezó a deteriorarse. Se volvió pálida y retraída. Dejó de hablar. La hermana Inés la ha encerrado en la enfermería, decía una entrada. Dice que está enferma, pero no deja que nadie la vea, ni siquiera el médico. Temo que esté intentando quebrarla por completo. La última entrada del diario estaba fechada el 15 de noviembre de 1922. La tinta estaba corrida, como si las lágrimas hubieran caído sobre la página. Lucía se ha ido. La hermana Inés dice que fue trasladada a un sanatorio en las montañas, pero no me lo creo. No hubo ningún registro, ningún carruaje. Anoche oí a la hermana Inés en la capilla rezando. No pedía por la salud de Lucía, pedía perdón. ¿Qué ha hecho? ¿Qué le ha hecho a mi pequeña Luz? Cerré el diario, con la verdad cayendo sobre mí como una losa de piedra. Lucía no había sido trasladada, había muerto, y la hermana Inés era la responsable. El medallón que había encontrado era de ella. Yo llevaba su nombre. ¿Pero por qué? ¿Cuál era mi conexión con ella? La respuesta llegó esa misma noche, de la forma más aterradora y directa posible. Me desperté de repente, con la sensación de que no estaba solo en la habitación. El aire estaba helado y la luna proyectaba una luz pálida y fantasmal a través de la ventana. Y allí, a los pies de mi cama, había una figura. Era una niña, de unos 10 años, con un vestido blanco andrajoso y el pelo oscuro y largo. No podía ver su rostro con claridad, pero sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que era ella. Era Lucía. No parecía amenazante. Solo estaba allí, mirándome. Había una tristeza infinita en su presencia, una soledad que hacía eco en la mía. Levantó una mano temblorosa y señaló hacia la pared que estaba junto a mi cama. Miré hacia donde señalaba. La pared, que hasta ese momento había estado desnuda y desconchada, ahora tenía algo escrito en ella. No era pintura. Era algo oscuro, casi negro, que parecía resumar de la propia piedra. Las letras eran infantiles, temblorosas, como si hubieran sido escritas con un dedo manchado de sangre, o de tinta, o de algo peor. Decía: «No estás solo, hermano». Hermano. La palabra resonó en mi cabeza, abriendo un abismo de comprensión y de horror. No solo llevaba su nombre, llevaba su sangre. Lucía era mi hermana, y la hermana Inés no solo la había matado, me había separado de mi única familia, me había robado mi pasado y me había condenado a una vida de soledad. La figura de Lucía empezó a desvanecerse, como humo en el viento, pero su mensaje permaneció en la pared, un testamento oscuro y terrible. Me quedé mirando las palabras, mientras el frío de la habitación era reemplazado por el fuego de una rabia que nunca antes había sentido. La casa no solo me estaba mostrando la verdad, me estaba pidiendo que actuara. Me estaba pidiendo justicia, y por primera vez en mi vida no tenía miedo. Tenía una razón para luchar, tenía una hermana a la que vengar. La revelación de que Lucía era mi hermana lo cambió todo.
El miedo que había sentido se transformó en un propósito helado. Cada crujido del suelo, cada susurro del viento, ya no eran presagios de terror, sino el clamor de una injusticia que exigía ser reparada. El fantasma de mi hermana no me atormentaba, me fortalecía. Su mensaje en la pared: no estás solo, hermano. Era mi armadura y mi arma. Sabía lo que tenía que hacer. La hermana Inés era la guardiana de los secretos del orfanato, y la verdad completa debía estar oculta en sus dominios, su despacho. Esperé a que cayera la noche, a que el orfanato se sumiera en ese silencio tenso y expectante que tan bien conocía. Armado con el diario de la hermana Clara y el medallón de Lucía, me deslicé por los pasillos oscuros, sintiendo la presencia de mi hermana a mi lado, un frío reconfortante en mi espalda. La puerta del despacho de la hermana Inés estaba cerrada con llave, como siempre, pero al acercarme, el pomo de latón comenzó a brillar con una luz pálida y azulada. Lo toqué y la cerradura hizo un clic suave, abriéndose por sí sola. Lucía me estaba abriendo el camino. Entré en la habitación. El aire era aún más frío que en el pasillo. La única luz era la de la luna que entraba por la ventana, dibujando largas sombras que parecían garras. Fui directamente al escritorio. Los cajones estaban cerrados con llave, pero al igual que la puerta, se abrieron al tacto de mi mano. Busqué frenéticamente entre los libros de contabilidad, las cartas y los documentos, hasta que encontré lo que buscaba: un sobre amarillento escondido en un doble fondo. Dentro había 2 documentos. El primero era mi certificado de nacimiento. Mi nombre original no era el que me habían dado en el orfanato. Era Mateo, y junto a mi nombre, el de mi madre y el de mi hermana gemela, Lucía, gemelos, nacidos con minutos de diferencia, separados por la crueldad de una mujer. El segundo documento era una carta. Estaba escrita con la caligrafía de la hermana Inés, pero nunca había sido enviada. Era una confesión dirigida a un obispo. En ella detallaba cómo mi madre, una joven soltera y sin recursos, nos había dejado en el orfanato con la promesa de volver. Pero nunca lo hizo. La hermana Inés, en un acto de orgullo y de un retorcido sentido de la moral, decidió que éramos frutos del pecado y que debíamos ser separados. A mí me dieron una nueva identidad, borrando cualquier rastro de mi pasado. A Lucía, que era más frágil y recordaba a nuestra madre, la sometió a un régimen de castigos y aislamiento hasta que su pequeño cuerpo no pudo más. La carta confesaba que Lucía no había sido trasladada, sino que había muerto de neumonía, sola y abandonada en la enfermería, y que la había enterrado en secreto, en una tumba sin marcar en el rincón más alejado del cementerio del orfanato. Justo cuando terminé de leer, la puerta del despacho se abrió de golpe. La hermana Inés estaba allí, con una vela en la mano, su rostro una máscara de furia y de pánico. «¿Qué haces aquí? ¡Ladrón! ¡Sacrílego!», siseó. Pero su voz temblaba. Vio los papeles en mi mano y su rostro se descompuso. En ese momento, la temperatura de la habitación se desplomó. La llama de la vela de la hermana Inés se encogió y se extinguió, sumiéndonos en la oscuridad casi total. El único sonido era el viento que aullaba afuera, como un lamento. Y entonces una voz llenó el silencio. No era la mía, era la voz de una niña, un susurro que parecía venir de las propias paredes. «¡Asesina!». La hermana Inés soltó un grito ahogado y retrocedió, tropezando con sus propios pies. La figura de Lucía se materializó entre nosotros. Ya no era la niña triste y perdida que había visto en mi dormitorio. Ahora sus ojos brillaban con una luz fría y furiosa. El aire a su alrededor crepitaba con energía. Señaló a la hermana Inés, y el gran crucifijo de madera oscura que colgaba en la pared se desprendió y cayó al suelo, rompiéndose en 2. La hermana Inés cayó de rodillas, balbuceando oraciones incoherentes, pero no había piedad en esa habitación. Solo había justicia. La figura de Lucía se deslizó hacia ella, y aunque no la tocó, la hermana Inés gritó como si la estuvieran quemando. Se agarró el pecho, con los ojos desorbitados por el terror, y se desplomó en el suelo, inmóvil. El silencio que siguió fue absoluto. La presencia de Lucía se desvaneció, dejando tras de sí solo el frío y el olor a ozono. Yo me quedé allí, de pie en la oscuridad, con la prueba de mi identidad y de su crimen en mis manos. La casa había respondido, y la justicia, por fin, se había cumplido. No llamé a nadie. Simplemente dejé a la hermana Inés en el suelo de su despacho, con sus secretos expuestos a su alrededor. Salí de la habitación cerrando la puerta atrás de mí. A la mañana siguiente la encontraron.
El médico dijo que había sido un ataque al corazón, provocado por el susto de encontrar el crucifijo roto. Nadie cuestionó esa versión. Nadie, excepto yo, sabía la verdad. Unas semanas después, un nuevo director llegó al orfanato. Un sacerdote joven con una mirada amable y una sonrisa sincera. Le entregué los documentos que había encontrado. No le conté la parte sobrenatural, solo la verdad que contenían los papeles. Se horrorizó y prometió hacer lo correcto. Se exhumó el cuerpo de Lucía y se le dio un entierro digno, con su nombre real grabado en una pequeña lápida de mármol. Yo estuve allí, colocando el medallón de plata sobre la tierra fresca. Por primera vez pude llorar por la hermana que nunca conocí, pero cuyo amor me había salvado. Mi vida cambió después de eso. Fui adoptado por una familia buena y cariñosa, que me llamó Mateo y me dio el hogar que siempre me habían negado. Pero nunca olvidé Santa Catalina. Nunca olvidé los susurros en los muros, ni la niña fantasma que me había llamado hermano. El orfanato fue cerrado poco después. Se dijo que el edificio era demasiado viejo, demasiado costoso de mantener. Pero yo sabía la verdadera razón. La casa había cumplido su propósito. Había protegido a uno de sus hijos y había castigado al culpable. Ahora, podía descansar en paz. A veces, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla de cierta manera, me parece oír el eco lejano del crujido de una mecedora. Y no siento miedo, siento gratitud, porque aprendí en esos pasillos oscuros que incluso en la soledad más profunda, nunca estamos realmente solos. Siempre hay alguien o algo escuchando. Y que el amor, incluso desde más allá de la tumba, es la fuerza más poderosa de todas. La historia de la casa que responde a la crueldad es una lección que llevo conmigo. Un recordatorio de que cada acto, bueno o malo, tiene su eco, y que la justicia, a veces, encuentra los caminos más inesperados para manifestarse. Quizás en otra ocasión les cuente la historia del viejo teatro donde los aplausos nunca cesan, incluso cuando la sala está vacía. Pero esa es una historia para otra noche.